Ahora hablaremos de otro estilo de paternidad. Hablaremos de los padres a los que les vamos a llamar desvinculados. La palabra desvinculado significa no estar en contacto o no establecer un lazo con algo o con alguien. Los padres desvinculados son aquellos padres que básicamente están ausentes en la vida de sus hijos. Ellos están muy ocupados en otras cosas y relegan todas estas tareas de crianza a terceros. Son los padres que tienen una niñera que se hace cargo todo el día de sus hijos, son los padres que se lo encargan a un familiar, son los padres que siempre tienen un asunto muy importante que atender y pues no hacen su tarea completamente. Generalmente son muy egocéntricos, están muy centrados en sus propios asuntos y esos asuntos pueden ser muy personales o pueden ser asuntos de trabajo. Por ejemplo, una madre que es desvinculada es aquella que, por ejemplo, le dedica mucho tiempo a su arreglo personal o al arreglo de su casa y no les dedica tiempo a sus hijos en sus tareas de crianza. O un padre que está trabajando en un proyecto muy importante y se pasa todo el día fuera de su casa y no ve a sus hijos. A veces las circunstancias desvinculan sin desearlo a los padres. Por ejemplo, hay padres que sí tienen que trabajar en una jornada muy extendida, entrar muy temprano en la mañana a un trabajo y salir muy tarde y luego pues el traslado es otro tiempo que se invierte. Y aunque ellos quisieran estar más cercanos a sus hijos, pues no lo pueden hacer porque sus obligaciones se los impiden. Y entonces también se desvinculan sin desearlo. Casi siempre las personas creen que los padres desvinculados no les importan sus hijos. Eh, y eso no ocurre con demasiada frecuencia, pero siempre tienen su jerarquía de prioridades, pues no es la que la mayoría de las personas conocemos. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? Pues están ocupados, están distraídos en otros asuntos. Cuando están ahí con sus hijos, ellos están pensando en otras cosas. Es el padre aquel que está ahí, pero no está porque está pensando en cómo resolver o qué va a hacer en algo. Entonces no participa en las actividades con sus hijos, no platica con ellos, no convive con ellos, no juega con sus hijos, no participa en las actividades que participan sus hijos. Son aquellos padres que nunca fueron a la escuela o que nunca fueron a una presentación en la que participaron sus hijos porque tenían otro asunto muy importante que realizar. Sus reglas pueden ser muy cambiantes, porque pues depende de las circunstancias en las que ellos estén. Suelen ser flexibles en las reglas, o sea, como una forma, digamos, de compensar su ausencia o el vacío de su presencia. Entonces a veces dan permisos, a veces se ponen estrictos, a veces buscan que las cosas se hagan de una forma y luego permiten que ocurran de otra manera, o simplemente dejan que otras personas tomen las decisiones por ellos o que ellos deberían de tomar. Y cuando pues algo sucede mal, pues obviamente culpan a aquella persona en vez de asumir su responsabilidad de las cosas. Eh, Cuando los hijos van creciendo, así como que la frase favorita de los padres desvinculados es así, pues tú sabrás cómo le haces. O sea, el problema es tuyo, tú tendrás que resolverlo y tú deberás de encontrar la solución. Sus expresiones de afecto a sus hijos son escasas, sus acciones directas con ellos son escasas y los hijos crecen teniendo la sensación que no le importan a sus padres y que sus padres son más bien padres biológicos que padres de crianza. Son personas que no los sienten que son personas que no los ven como importantes porque siempre tienen otra cosa importante y entonces eso les afecta en su autoestima y además pues no se convierten, los padres no se convierten en figuras de autoridad para los hijos. Los hijos le hacen más caso, toman más en cuenta la opinión de otras personas que la de sus padres, porque ven a sus padres como pues alguien que es un proveedor fundamentalmente.